Bienvenidos nuevamente al canal, soy Alba Sofía y hoy voy a hablar sobre el tema de autoprotección. ¿A dónde los quiero llevar con esta frase? Más allá de lo que tú creas o de lo que hayas creído o lo que seguirás creyendo, siempre voy a llevarte al punto de conectar con esa sabiduría interna que tú tienes. Sabiduría interna que es humana, pero también es cósmica estelar, no humana, porque no se va a definir literalmente en alguna raza, en alguna creencia establecida, en alguna ideología que tú sigas en ese momento. Claro que sí, es importante saber que vamos a experimentar las cosas que creamos a través de nuestras ideas, ¿no? Eso lo sabemos casi todos los de aquí. Pero te llevo al punto de autoprotección. Más allá de tus creencias, que te limiten, que te liberen. Y te llevo al punto no solo de tu presente, sino de todas esas veces que tú has salido de algún punto y tu propia sabiduría interna, o Dios en ese momento, o fueron ángeles, o fueron arcángeles, o fue Buda, o fue Jesucristo, lo que tú hayas creído o colocado tu fe, si aún no te reconocías, te llevaron a sacarte quizás de un momento de peligro y tenías que moverte. ¿Y por qué digo autoprotección? Porque todos manejamos eso, más allá de enfocarnos en una ideología o en un dogma. Nosotros somos superior a todo eso, ya que venimos a vivir una experiencia como humanos. La autoprotección siempre está presente en tu vida. Por eso llamo precisamente a creer en ti. Tú mismo, créeme, no te vas a dejar desamparado o desamparada. Desde algún punto, por más que esté en tu plan de alma, por más que existan interferencias que jueguen para hacer más densa tu experiencia como humano encarnado. Más allá de eso, todos manejamos, como les decía, tu sabiduría interna, humana, estelar, andromedana, canopiana, de lo que entre de tus memorias. Todo eso va a converger en tu propia sabiduría. Por eso que yo en este canal promuevo mucho el tema del saber interno. Que tú seas esa persona quien propiamente te va a salvar a ti mismo. Entonces, el tema de la autoprotección siempre he aplicado en tu vida. Te voy a llevar rápidamente a que recuerdes muchos momentos como ya te lo había mencionado. Seguramente ahí ni siquiera tenías información estelar, ni siquiera entendías si había vida extraterrestre. Quizás tu momento de vida era muy religioso o era muy científico lógico o era estabas en otro tipo de dogma o estabas por raíces hebreas o estabas distraído en el día a día, en el diario vivir de un sistema complejo y autoritario como el que lo tenemos, ¿no? Entonces, pero ¿no te has dado cuenta que de una u otra manera le hayas colocado divinidad, casualidad, algo ocurrió? Tu sabiduría interna, humana estelar, que se fusiona, que se integra, siempre te va a socorrer. Y les voy a llevar rápidamente al último evento que tuvimos hace aquí un par de años atrás, en el 2020, el evento que todos conocemos. Yo estoy segura que muchas personas tuvieron que hacer movimientos, muchas personas tuvieron ahí sus despegues de ver más allá de lo evidente, muchas personas reconsideraron el modo de vida que estaban llevando. Fue un golpe en todo sentido, ¿no? Pero siempre viendo el lado que va a sumar a tu vida, porque ya ni positivo ni negativo, no me gusta usar mucho esos términos, ya que todo pasa como tiene que pasar
y todo está dentro de lo que deberías vivir en cierto punto, porque todo siempre va a sumar. A ver, por mucha experiencia negativa o positiva, por eso te lo explico, siempre vas a salir vencedor. Aunque eso diga que pierdas o ganes, siempre tienes un aprendizaje o recuerdas esa lección. El tema de la autoprotección lo has vivido desde niño, desde cuando sentiste no subirte a ese juego, a ese columpio, o de no tirar la pelota, o de no caminar por un lugar porque quizás sabías que te podía lastimar. Entonces, siempre voy a hablar desde mi experiencia en esta cuenta y en algún punto lo compartí en mi cuenta oficial de TikTok, sobre una experiencia justamente sobre esta gran mentira, ¿no? De lo que ocurrió en el 2020, ¿no? Donde todos usábamos cubrebocas. Entonces, en ese momento de mi vida, yo me había salido de la religión. Entonces, recuerdo que era enero del 2020 y me llamó la atención mucho el eclipse lunar prenumbral que hubo aquí en la Tierra, ¿verdad? Que tipo fue el 10 de enero, si no mal recuerdo, donde yo en la parte aún estaba viviendo en Italia y vi que el sol y la luna tipo a las 6 de la mañana, 7, claro, porque yo salía a trabajar, se colocaron cara a cara. Eso fue muy extraño, nunca lo había percibido yo que recordar en ese momento, ¿no? Entonces dije, esto está medio extraño, pero bueno, fui a trabajar, seguí haciendo mis cosas, ya me había desligado mucho del tema del cristianismo, pero aún tenía mis creencias en Dios. Recuerdo, yo vivía en Bérgamo en ese momento y tuve un viaje astral. Y apenas salgo, me siento y me llega una información, ¿no? Me dice el ángel de la muerte. Y vuelvo a mi cuerpo. Y es como que, ¿qué pasó? El ángel de la muerte. Y a ver, aquí es importante aclarar que nuestra propia sabiduría nos va a dar la información de la manera en que lo podamos entender. A ver, si a mí se me hubieran dicho que venía este evento, ¿no? De la pandemia, yo ni siquiera le hubiera tomado atención. O si me hubieran dicho, viene eh, esto, ¿no? Que inicia con mi chica y termina en O. Eh, Tampoco lo hubiera entendido, creería yo. No sé, me dijeron esa palabra y ya no llamaba mi atención. Pero me dijeron ángel de la muerte. Y para mí eso llamaba a apocalipsis. Entonces, por eso les digo, su saber interno siempre les va a dar información como ustedes lo puedan entender. Y aquí voy a romper este estereotipo que siempre te dicen y que yo siempre lo he compartido también, que vas a canalizar o vas a recibir tu propia información según las creencias, ¿no? Y en ese momento yo le estoy siendo directa. Yo creí en el Arcángel Miguel y creí en Dios. Aún tenía esas creencias no ejecutando la religión. Pero sé que suena contradictorio. Y es que, como les digo, no existe una respuesta exacta para una pregunta. Van a existir miles de respuestas a una sola pregunta. Entonces, quiero que también ustedes reflexionen en ese punto, ¿no? Que no se desprestigien tampoco su propia información porque están en algún lugar o en otro. Es que, a ver, gente, somos más que eso. Somos el éter. Y como señores siendo el éter, elegimos cada lugar a donde experimentar. Y por eso la sabiduría interna no se define en un dogma, en una religión, en algo que sigas. La sabiduría interna eres tú por esencia. Y como lo eres por esencia, no lo vas a perder jamás porque eso eres. Y por cuanto eres eso, simplemente es como que vas a empezar a recibir los mensajes cada vez mejor, obviamente, pero en diferentes idiomas, según las experiencias que vayas viviendo. Y aunque pases por lugares donde sabes ahora que ya no volverías, como yo no volvería al cristianismo, pero sé que en el cristianismo recibí mucha información profética que hoy estoy viviendo.
Y entonces, por eso les digo, eso rompe. La sabiduría interna no se define en algún dogma o seguimiento. Eres tú esa sabiduría. Entonces, volviendo al punto, me dijeron el ángel de la muerte. Entonces, me quedé pensando y me fui a Apocalipsis y empecé a leer un poco de revelaciones y tratando de interpretar conectada con el éter, o para mí era Dios. Y yo decía, pero qué extraño, vendrá algo. Me acordé mucho de las 4 trompetas. Los días consecutivos, bueno, al día siguiente, al otro día, empecé a recibir muchos mensajes. Era como que te vas, tienes que irte, tienes que irte, tienes que salir de Italia. Y era como que, ¿por qué? ¿Para qué? No lo quería aceptar al inicio. Y les voy a contar cómo percibía los mensajes, porque de eso se trata. Cada uno va a empezar a conectar con su propia información de diferente manera. Entonces yo, cada vez que miraba el cielo, particularmente estaba caminando, comiendo un helado, o simplemente caminando, escuchando música, y miraba hacia arriba y veía cruzar un avión. Y luego empezaron, muévete, buen viaje, adiós, hasta luego. Eran mensajes de despedida y yo decía, ¿qué debo hacer? Dios, no es bueno que tú me digas que me mueva ahora de Italia, porque yo había entrado en un proceso de documentación y recuerdo que había esperado 8 a 9 meses una cita del consulado italiano, donde iba a obtener mis documentos ya italianos. Ya los tenía, pero de manera formal. Era como que mi cita para entrega era el 7 de febrero. Y esto me estaba pasando la segunda semana de enero. Y entonces yo decía, no espere, voy a esperarme al 7 de febrero y luego de eso puedo volver a Perú o a donde yo tendría que irme. Y bueno, no le tomé tanta importancia, pero los mensajes eran cada día insistentes y empezó la duda en mí, la inquietud. Y cada vez que revisaba algo era como que, muévete, viaje, el tren, adiós, nos vemos. Y me dijeron casi en los últimos días la carta, me mandaban mucho la carta y la carta y la carta. Y yo decía, pero ¿de qué me están hablando? ¿La carta de dónde? Entonces casi a un punto final, que lo tenía muy incógnito porque de verdad que yo no quería irme de Italia por el tema legal de los documentos. Inclusive lo hablé con una persona muy cercana a mí y me dijo, no, espérate, no falta nada, que un par de semanas has esperado tanto tiempo. Y yo ya me encontraba, ya me había estabilizado económicamente en un lugar, me encontraba muy bien, ya tenía trabajo. Para todas las personas que trabajan en el extranjero es difícil encontrar trabajos con contrato de trabajo. Entonces yo ya estaba trabajando con contrato de trabajo y al parecer, después de un momento muy difícil en Perú, era como que el sol volvió a brillar, pero mi sabiduría me decía que me tenía que regresar y yo no lo entendía. Bien, a un punto dije, ok, si yo me tengo que ir, dime dónde es. O sea, dime a dónde es, porque yo todavía me puse en el plan de, yo no tengo el dinero para el pasaje, o sea, tengo dinero para otras cosas, pero no propiamente para el pasaje. Sí debo viajar, llegará el pasaje completo y mire, o sea, si no, no viajo. Ah, es más, no tengo una maleta porque mi maleta la había regresado a Perú, entonces tendría que viajar con una maleta y no la tengo y es invertir y de verdad que yo no tenía ganas de ir. Pero algo me decía que por algo también pasan las cosas. Entonces, a los 2 días llega una persona y me dice, ok, si tienes que viajar, y le cuento tipo, le conté mi sueño, le dije, mira, yo escuché esto. Y esa persona era una persona de la iglesia y me dijo, mira, toma, vamos a comprar tu pasaje de una vez. Si Dios te está diciendo que tienes que ir a Perú, vuelve. Él sabe por qué. Bueno, él o yo sabíamos por qué. Entonces fui, y bueno, voy a hacer un paréntesis porque aquí si hay personas religiosas decir, oh, mira, que estás negando la presencia de Dios. No, no, es que en ese momento yo creía que era Dios, era yo misma. Entonces, luego pasó lo del pasaje y yo obviamente igual. O sea, a ver, ustedes pueden decir que es muy obsesión, pero siempre eh, vivía en el mundo espiritual astral también, desde la religión. Entonces yo le decía, ¿me vas a decir qué día debo viajar?
Yo no me voy a lanzar en un día que no. Y por eso me marcaba la carta, la carta. Entonces, recuerdo que a mi niño de Perú yo había dejado un permiso y había colocado fecha de vuelta que yo iba a volver. O sea, por eso esperaba mis documentos. El 20 de enero. Y yo estaba segura que yo lo había colocado para el 30 de enero. Y era como que, dije, la única carta que yo he dejado es una carta de poder a mi mamá, pero en tanto revisé la documentación, vi la fecha y salía 20. Y mi propia información me había dicho que viaje 18 de enero. Y yo dije, wow, 18 de enero al 20, pues tengo que volver antes del 20 porque tenía que estar presente. Después de 2 meses entendí por qué. A los 2 meses en Perú sale todo el boom, ¿no? El boom de esta farsa del 2020, ¿no? Pero para esto, recuerden que esto se dio primero aquí, donde vuelvo a estar, en la zona europea. Y en Italia, el primer caso del contagio se dio en la ciudad donde yo vivía, en Bérgamo, y se dio el 22 de enero. Yo salí el 18, es que a mí me estaban botando literalmente el país. Y ese día ya lo tenía, ya estaba estipulado, cerraron fronteras. O sea, antes de fines de enero del 2020, Italia cerró sus fronteras. Nadie salía, nadie entraba. Empezó en la ciudad donde yo salí. A los 4 días que yo salgo, casi, literal, cerraron esa ciudad, la confinaron. Y yo dije, me hubiera quedado encerrada en esa ciudad, en ese país. Y mire, en el momento yo no manejaba esta información clara, pero cuando volví a Perú, aún no sabiendo el por qué, empezó todo a encajar, 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 encajar. Y en la parte de Sudamérica pensábamos que esto no iba a llegar hasta que salió el primer caso y confinaron el 16 de marzo, domingo 16 en Perú, y todo se cerró. Pero para esto yo ya estaba con mi niño. Y bueno, esa fue otra historia, yo la pasé muy bien, yo no tuve problemas, no tuve necesidad y comparo la realidad porque es más relajado en Sudamérica de todas maneras y yo aquí lo hubiera pasado muy mal. Mi sabiduría interna, ¿no? Me sacó de ese lugar donde yo iba a correr peligro de cierta manera y más allá este envase físico, por las razones que en algún momento comentaré, y ¡pam! Me colocaron en Perú nuevamente. Y aquí estaba a salvo, porque mi mamá era la que hacía las compras, yo no tuve necesidad de absolutamente nada. Pude ir a los centros comerciales si tenía alguna... cuando se reabrió, yo me las ingenié para poder entrar a los lugares que yo quería, ¿no? Y no tuve mayor obstáculo. O sea, para mí todo lo que la presión y la imposición que quizás hubiera sentido allí en Europa, porque obviamente si iba a seguir trabajando tenía que cumplir con todos esos requisitos, en Perú no funciona así. Y mi sabiduría interna en ese momento no me lo podía explicar, simplemente me dijo que Ángel de la muerte, vete. Y era por mi propio resguardo, porque yo necesitaba este envase para algunas cosas, entonces, bueno, para muchas cosas. Pero en tanto volví. Y se dan cuenta que aún teniendo creencias muy diferentes y nada que ver con el tema extraterrestre ni estelar, siempre tenemos esa conexión. No era Dios, era yo misma que me hablaba a través de mis propias creencias. Y entonces, yo no desprestigio tus experiencias en lo absoluto, ni siquiera lo hagas tú, sino sorpréndete de cómo en su momento le atribuiste esas voces, esos mensajes, esas canalizaciones con arcángeles, con ángeles, con Jesús. No, vamos a revisarla luego que voy a explicar, pero mucha de esa información te correspondía saberla porque eras tú mismo. Entonces, en un próximo video de Autoprotección 2 voy a hablar la experiencia con Arcángel Miguel para todos los que quieran estar interesados. Y un ejemplo más, porque yo creería que la experiencia, como siempre lo hablo, es la que te da esta expansión de conciencia. Más allá de ser iluminados, que no me considero, porque no me gusta el término, me suena a Illuminati. Entonces, soy una persona como tú
y bueno, como los demás, solo viviendo una experiencia. Y bueno, eso es lo que quería compartir, la autoprotección. Va a haber una serie de videos sobre este mismo tema, con ejemplos a veces muy bizarros, porque hasta esos ejemplos bizarros que en el momento no lo entiendes como luego te están moviendo. Por eso les digo, tu misma sabiduría interna nunca te va a desamparar. Siempre va a llegar algo o alguien, o tú mismo vas hasta de último minuto, como me pasó a mí. A veces creemos que dejamos un futuro porque era algo bueno para mí y todas las personas me decían que estaba haciéndolo mal, que no era el momento, que no. Pero mi sabiduría interna, o Dios, me decía que era lo mejor que tenía que hacer. Y me escuché. Y recuerdo que aún con lágrimas, triste de cierta manera, dejando cosas, dejando ropa, dejando muchas cosas que yo ya me había comprado, o sea, porque ya estaba armando, ya había encontrado un lugar donde vivir. Y todo lo que yo creía que necesitaba en ese momento, bueno, tuve que renunciar. Pero siempre hay oportunidades para volver a hacerlo. Y a veces nosotros, mejor dicho, las personas que nos estamos dando cuenta de esa realidad que a veces es chocante, ¿sí? Porque estos son tipo cachetadones que nosotros mismos a través de la experiencia nos damos. Y duele. Yo te entiendo, duele salir de zonas de confort, va a doler, no lo vas a entender. Pero si hay algo muy repetitivo en tu vida, si hay algo que te está marcando, si hay algo que te está resonando con esta información, ya sea una actitud, un mal hábito, un comportamiento, una información que ya no va contigo, una manera de ser, lo que fuese que te está allí hincando, señalando que es momento de cambiar, que es momento de crear algo nuevo. A veces esos saltos de fe, yo sé que muchas personas no lo hacen porque sí causa inseguridad, porque yo me lo pregunté, ¿qué me va a esperar allá? No voy con mucho dinero, voy a volver a un hogar donde ya no quería estar. Entonces, gente, no digo que su vida sea de saltos de fe. Bueno, la mía sí ha sido así y yo les digo, es fuerte porque es como que construyes y de la nada, pa, todo. Y vas a ver, Alba, pero ¿por qué? ¿Quién dice que tiene que ser así? Sí, yo también me he hecho esas preguntas, pero no soy víctima. Si eso pasa y es muy fuerte, muy persistente en mi vida, es porque yo misma lo estoy haciendo. Y me doy cuenta porque después resurjo. Y eso te digo, vas a resurgir desde el lugar donde te encuentras. Así que haz caso a tu sabiduría interna. Nunca desprestigies tu propia información. Así que para todas aquellas personas que me preguntan que quién soy, que de dónde vengo o a dónde voy, solo por el momento eso queda para mí, pero lo que sí puedo compartir es que algo muy religioso voy a decir. Por los frutos los conoceréis. Y mi información habla por quién soy. Así que espero tengan un buen día y hasta el próximo video.